Buenas noches, estamos resolviendo el examen de bioestadística que se tomó esta tarde. Vamos con la primera pregunta. Se tiene información de que en la Red Pacífico Sur se atendieron durante el año 2012 un total de 815 partos, de los cuales 405 fueron varones. Sin más información, responde usted si esos datos siguen un patrón usual de comportamiento. Bueno, vamos a utilizar esta hojita de cálculo que nos va a permitir resolver nuestros problemas. Vamos a tener que nos habla de que hubo partos y de que en estos partos de varones hubo 405, mujeres hay un total de 815. Por lo tanto aquí tendríamos un total de eh, este valor menos B2. Tenemos 410 mujeres que hayan nacido durante ese mismo tiempo. Este sería el valor observado, o sea, lo que estamos viendo en ese momento, y el valor esperado sería el ideal. Como se trata de partos, la posibilidad de que sea varón o de mujer es como tirar una moneda y de que caiga cara o sello. Entonces, asumimos que son iguales. El total tiene que ser el mismo y decimos que el valor esperado va a ser igual a 815. Fijamos con F4 entre 2. Son 407 valores observados, 0.5 para cada uno, ¿no? Y podemos insertar aquí la función autosuma para ver si es que está bien la operación. Sale 815, el mismo valor para ambos casos. Ahora ya conocemos la fórmula para esto. Es una prueba de homogeneidad de datos donde se utiliza la prueba de chi cuadrado. Y sabemos que es el observado menos el esperado. Todo eso elevado al cuadrado dividido entre el esperado. Eso es lo que nos va a dar el chi cuadrado. Por lo tanto, empezamos a hacer esta operación. Este es el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado entre el mismo valor esperado. Tenemos un primer resultado. Aquí insertamos la autosuma. Y este valorcito que tenemos aquí que le podemos resaltar es el valor de chi cuadrado, porque es la sumatoria. Como aquí tenemos dos columnas y dos filas, nosotros podemos decir que los grados de libertad para esta distribución de chi cuadrado, los grados de libertad es igual al número de filas más el número de columnas, 1 por 1 es 1. Entonces, para estos grados de libertad 1, cuando el chi cuadrado es mayor de 3.84, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Pero cuando no fuera así, yo tendría que aceptarla. En este caso, ¿qué sale? El valor de chi cuadrado es 0.03, es mucho menor que 3.84. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir yo? No puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, mi conclusión es que yo he aceptado la hipótesis nula. No la puedo rechazar. No hay evidencia suficiente para rechazarla. Por lo tanto, al aceptar la hipótesis nula, ¿qué me dice eso? Dice que los datos siguen un patrón usual de comportamiento. Nada más. Eso es lo que me dice la hipótesis nula. Viendo ahora el segundo problema, tenemos la siguiente información. Dice un estudio realizado en Canadá en 400 pacientes, ¿no? Y nos da unos datos. Se encuentra un total de 80 fumadores, de los cuales el 50% presenta infarto agudo de miocardio. Sin mayor información, debemos señalar si existe algún tipo de asociación entre tabaquismo e infarto agudo de miocardio. Incluso nos dice que usemos la prueba de chi cuadrado. Para ello construimos nuestra hipotética tabla de 2 por 2 y colocamos la enfermedad es el infarto agudo de miocardio, la ausencia de la enfermedad es el no infarto agudo de miocardio. El daño es el tabaquismo, perdón, el factor de riesgo, y aquí estamos la falta de exposición de ese riesgo. Nos dice que el estudio se realiza en 400 pacientes. Aquí están los totales, será 400 pacientes. 120 de los 400 tuvieron infarto agudo de miocardio.
Aquí están los 120. Y de los fumadores se encontró un total de 80, de los cuales el 50%, o sea 40, presentan infarto agudo de miocardio y el otro aparte no lo presenta. Aquí tendremos también 80. Por diferencia, este valor está dado a 400 menos 80. Tenemos 320. Este valor es igual a 320 menos 80, 240. Aquí podemos insertar un autosuma. Y 280 más 120 es exactamente 400. Tenemos construida nuestra tablita de 2 por 2. Miren, 2 columnas y 2 filas. Correcto. Y que usemos la prueba de chi cuadrado. Ya conocemos cómo se hace. Vamos a hacerlo de la forma práctica y tradicional como hemos enseñado, que es a calcular los valores esperados. Para ello generamos otra tablita y podemos cargar los mismos valores. La única finalidad es obtener valores esperados. Miren, el valor esperado de 40 lo obtenemos multiplicando los extremos de 40. Este extremo que es 120 por este extremo. Entonces, el valor esperado aquí será igual a 120 por, es uno de los extremos, por el otro extremo 80, entre el total que es 400. Entonces, ¿cuál será el valor esperado para 80 ahora? Será para el 80 que está aquí, este valor, 120, que multiplica su extremo que está aquí, que es 320, entre 400. Y este valor esperado será 280, que multiplica 80 entre 400. Y para este será igual 280, pero ya no por 80, sino 320 entre también 400. Y tenemos estos valores. Estos son los valores esperados. Ahora nosotros ya conocemos lo que nos dice a qué es igual el chi cuadrado, la fórmula, ¿recuerdan? ¿No? Es el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado entre el valor esperado. Entonces aquí nosotros tranquilamente podemos decir que esto es igual. Si aplicamos la fórmula, este es el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado entre el valor esperado, más el siguiente cuadro, el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado dividido entre ese valor observado, más el valor de este cuadrito, perdón, hay que abrir un paréntesis, el valor del valor observado, este tercer valor, menos su valor esperado elevado al cuadrado entre este mismo valor esperado, más, abrimos un paréntesis, colocamos el último valor observado menos el último valor esperado, también elevado al cuadrado, dividido entre ese valor esperado. Presionamos igual y tenemos este valor del chi cuadrado, 19.04. Este es el valor del chi cuadrado. Chi cuadrado es igual. Este es su valor. ¿Y cuántos grados de libertad? Y también colocamos el número de columnas, son 2, menos el número de filas que también son 2, es un grado de libertad. Como es un grado de libertad, nos interesa a nosotros si el chi cuadrado, si este chi cuadrado fuera mayor que 3.84, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre con ese valor? ¿Cuánto sale? 19. ¿Rechazamos o no? Sí, entonces la conclusión es rechazo de la hipótesis nula.
Y si rechazamos la hipótesis nula, ¿en qué concluimos? ¿Qué nos dice la hipótesis nula? Nos dice que el tabaquismo y el infarto agudo de miocardio no tienen ningún tipo de asociación. Entonces, eso acabamos de rechazar, que el tabaquismo y el infarto agudo de miocardio no tienen ningún tipo de asociación. Y nos quedamos con la hipótesis alternativa, que nos dice que hay alguna asociación entre el tabaquismo y el infarto agudo de miocardio. Entonces decimos si existe algún tipo de asociación entre tabaquismo e infarto agudo de miocardio con la prueba de Chi cuadrado. Bueno, veamos el problema 2. Determine usted si el tabaquismo es un factor de riesgo para infarto agudo de miocardio. En el problema 2, ya, muy bien. En este problema 2, estos son los datos observados. Aquí podemos nosotros determinar esto, el odds ratio. Este odds ratio, ya sabemos nosotros que es igual al valor de A multiplicado por el valor de D entre el valor de B que multiplica al valor C. Aquí tenemos un ratio de 3. Ya sabemos nosotros por teoría que si la OR es mayor de 1, esto lo convierte en factor de riesgo. Esto nos habla de factores de riesgo, entonces debemos entenderlo así. Si la OR es menor de 1, esto lo convierte en factor de protección. Si la OR es igual a 1, esto no es riesgo ni protección, ¿no? Entonces claramente la O ratio es 3, estamos aquí, es factor de riesgo. ¿Determine usted si el tabaquismo es factor de riesgo? Sí, con una O ratio de 3. Aquí tenemos una pregunta teórica. Nos dicen, ¿qué diferencia existe entre el riesgo relativo y el odds ratio? Pues la diferencia es práctica, ¿no? El riesgo relativo se utiliza para determinar el riesgo, mientras que el odds ratio lo estima. O sea que aquí, en realidad, no hemos determinado si es un factor de riesgo. No, lo hemos estimado al tabaquismo como un factor de riesgo, utilizando el odds ratio, que es un estimador del riesgo relativo. Por lo tanto, riesgo relativo determina riesgo, odds ratio lo estima. Riesgo relativo se utiliza en estudios de cohortes porque determina incidencias, porque calcula en incidencias. O sea, tenemos que hablar, solamente hablamos de riesgo relativo cuando hablamos de incidencias, de casos nuevos. Por ello su fórmula no es la incidencia del riesgo del daño en el grupo de los expuestos sobre la incidencia del daño en el grupo de los no expuestos. Es como se define, mientras que esto se usa más en estudios de prevalencia, aunque los ratios se puede calcular en todo tipo de estudios. Diferencia práctica, incidencias, prevalencias. El problema 5. En un hospital se clasifica a los pacientes de cardiología como normotensos, hipertensos, leves e hipertensos. Siempre se ha conocido en ese lugar una distribución proporcional entre ellos de 3, 2, 1 respectivamente. Si en un total de 1000 pacientes se encontró 640 normotensos, 260 hipertensos, ya, vamos a resolverlo ahorita este problema. Entonces, empezamos nuevamente. Nos habla de una distribución proporcional usual en ellos. Si nosotros ya vamos a hablar acá de un tema que hablamos de un observado, que vamos a usar un chi cuadrado, y hablamos de un esperado. Lo esperado nos dice que va a proporción de 3, que será pues 3x, 2x y x. Muy bien. Ahora nos dice que tenemos un total de 1000 pacientes. Es lo observado también. Y que encontramos 640 normotensos, 260 hipertensos leves y 100 hipertensos. Acá tenemos nosotros a los normotensos, hipertensión leve e hipertensión arterial. Y esto es el total, pues, ¿no? El total aquí también va a ser igual a 1000. Ya lo hemos visto eso.
Entonces, esto se va a distribuir de la siguiente forma, de tal que 3x más 2x más x será igual a 1000. De aquí nosotros podemos concluir que 6x será igual a 1000. De donde seguimos concluyendo que x será igual a 1000 entre 6. Finalmente, x es igual a 166 puntos. Entonces, este valor será 3 por este valor. Y este valor será igual a 2, porque es el valor que está representando, por este valor. Y este valor será igual a simplemente 1 por este valor. Y si nosotros borramos y colocamos la autosuma, nos debe generar exactamente los 1000. Y ahí está. Sumados todos estos, tenemos el valor de 1000. Podemos, bueno, copiarlo y pegarlo como número para que no se altere el borrar esto. Listo. Ahora ya podemos utilizar la fórmula que nos dice que los observados menos los esperados elevado al cuadrado entre el esperado. Aplicamos esta fórmula. Este es el observado menos el esperado al cuadrado entre el valor esperado, que sería C26. Arrastramos hasta el tercero y en el total este es el valor de chi, que lo vamos a resaltar. Este es el valor de chi, que es la autosuma, ¿no? La suma de todo eso. Tenemos una suma de 82. Ahora nosotros vamos a ver aquí que ¿cuántos grados de libertad hay aquí? Los grados de libertad están dados por el número de columnas, que en este caso es 1 y 2, y el grado de filas, más o menos 1, de filas 1, 2, 3, los grados de libertad es igual a 2. Cuando grados de libertad es igual a 2, para estos grados de libertad es importante que el chi cuadrado sea mayor de 5.99, perdón. Eso es lo que encontramos en la tabla. Y cuando el chi cuadrado es mayor de 5.99, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿No? Y realmente eso es lo que encontramos. Pues chi cuadrado sale 82. Entonces la conclusión es rechazo de la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis, ¿qué nos dice la hipótesis nula? Nos dice sigue un patrón usual. O sea, nos dice que estos datos siguen la misma distribución de esta información. O sea, de 3, 2 y 1. ¿No? Pero en realidad la prueba de chi cuadrado nos acaba de decir que debemos rechazar la hipótesis nula, o sea, aquello que afirma eso. Por lo tanto, nosotros al rechazar la hipótesis nula, nosotros decimos que no sigue el patrón usual usado, no sigue ese patrón. Bueno, con eso hemos terminado el examen, resolver el examen de bioestadística. Felicidades y espero que así lo hayan hecho ustedes. Es un examen muy sencillo. Eso es todo, chicos.